Capacitación del docente en el trabajo independiente en la clase de Educación Física, primera parte. Resumen. Introducción. Desarrollo. Propuesta de actividades para desarrollar el trabajo independiente. Metodología utilizada. Conclusiones. Bibliografía. Resumen. El presente trabajo se inserta en una de las tareas más importantes de la política educacional cubana actual, el perfeccionamiento continuo del proceso de enseñanza-aprendizaje en relación al trabajo independiente, en la disciplina de educación física, en la enseñanza preuniversitaria. Responde al banco de problemas del territorio y su aporte principal estriba en ofrecer un conjunto de actividades para la capacitación del docente, desarrolladora, conceptualizada, para contribuir al desarrollo del trabajo independiente en la clase de educación física. Sustentado a partir de los antecedentes de la enseñanza-aprendizaje abordados en reconocidos trabajos de José Silverstein, Margarita Silvestre, Lev S. Vygotsky, Marta Álvarez, Pavel Pitkasinski, Carlos Rojas y Josefina López, en tesis doctorales y de maestrías, así como trabajos de diplomas. La bibliografía consultada es diversa, amplia y actualizada. Introducción. Desde enero de 1959, la elevación de la calidad del aprendizaje de los estudiantes constituye uno de los objetivos fundamentales en la nación y es, por tanto, una de las más importantes tareas que deben impulsar y desarrollar todos los educadores. Teniendo en cuenta que el logro de solidez, estabilidad y profundidad en la asimilación y desarrollo de los conocimientos, hábitos y habilidades es la principal garantía de que puedan enfrentar en el futuro las tareas que, tanto en el orden teórico como en el práctico, les reservarán sus respectivas ocupaciones laborales. En el artículo 39, incisos A, B, C, capítulo 5, de la Constitución de la República de Cuba, como ley suprema del Estado, el Estado orienta, fomenta y promueve la educación, la cultura y las ciencias en todas sus manifestaciones fundamentando su política educacional y cultural, en el ideario marxista y martiano. La tradición pedagógica progresista cubana y universal, estableciendo la enseñanza como función del Estado de forma gratuita, basada en las conclusiones y aportes de la ciencia y en la relación más estrecha del estudio con la vida, el trabajo y la producción. La ley precisa la integración y estructura del Sistema Nacional de Enseñanza, así con el alcance de la obligatoriedad de estudios y define la preparación general básica que, como mínimo, debe adquirir cada ciudadano promoviendo la educación patriótica y la formación comunista de las nuevas generaciones y la preparación de los niños, jóvenes y adultos por la vida social. Al ser el estudio una actividad importante para el hombre, actualmente esta actividad es centro de atención especial por parte de pedagogos y psicólogos. En nuestra sociedad es importante que cada profesor prepare a todos y cada uno de los estudiantes con un amplio horizonte cultural, de modo tal que puedan asimilar y apropiarse de los conocimientos más recientes de la ciencia y la técnica. Y esto es solo posible cuando en el estudiante se han formado adecuados y amplios motivos para el estudio, así como habilidades para aprender, localizar y asimilar la información, cuando es capaz de sentir la necesidad de estudiar, cuando experimenta satisfacción de forma independiente al darle respuesta a las tareas propuestas en clases. Además, cuando se encuentra en la búsqueda de nuevos y mayores conocimientos, no solo con vista a satisfacer un disco o considerar en el orden individual, sino por una fuerte motivación de carácter social. Cuba, como primer país socialista de América, aspira a lograr óptimos niveles en el desarrollo material y cultural del ser humano, a lo largo de un ininterrumpido proceso social en el que se concede un lugar relevante a la educación del pueblo. El Partido y el Estado cubano reconocen la formación del hombre nuevo como parte esencial en la construcción de la nueva sociedad. El criterio básico de la política educacional cubana es hacerla corresponder con el socialismo y con las ideas que éste expresa. Sus objetivos y principios se encuentran definidos en el programa del Partido Comunista de Cuba, en las tesis y resoluciones sobre política educacional y sobre la niñez y la juventud, aprobadas y ratificadas en los congresos del partido, e incluidos en la nueva Constitución de la República. Nuestra educación fundamentada en la misión histórica y en los intereses de la clase obrera, tiene como fin formar a las nuevas generaciones y a todo el pueblo en la concepción científica del mundo, es decir, la del materialismo dialéctico e histórico, desarrollar plenamente las capacidades intelectuales, físicas y espirituales del individuo y fomentar en él elevados sentimientos humanos y gustos estéticos, convertir los principios ideológicos y de la moral comunista en convicciones personales y actos de conducta diarios,
formar, en resumen, un hombre libre y culto, apto para vivir y para participar activa y conscientemente en la edificación del socialismo. 1. Tal como se plantea en los documentos del Partido Comunista de Cuba, el propósito esencial de la política educacional cubana es la formación multilateral y armónica del individuo, mediante la conjunción integral de una educación intelectual, científico-técnica, político-ideológica, física, moral, estética, politécnico-laboral, patriótico-militar, sexual, vial, con lo que ha de lograrse la formación de personalidades capaces de recibir, impulsar y disfrutar de los progresos de la ciencia, la técnica y la cultura, tanto nacionales como universales. El logro de esta finalidad implica la continua y permanente elevación de la calidad del proceso docente educativo, con la incorporación a la práctica profesional pedagógica de los aportes científicos que enriquecen la cultura humana y marcan pautas en la concepción teórica e instrumentación práctica de la enseñanza y del aprendizaje. Esta concepción pedagógica la hemos tomado los cubanos de dos geniales pensadores, José Martí y Carlos Marx, y ha tenido en Fidel su máximo impulsor en las condiciones actuales, quien proclamó que ha de ser el trabajo el gran pedagogo de la juventud. Al inaugurar el 7 de enero de 1971, la secundaria básica Comandante Ernesto Che Guevara, Fidel expresó: esta escuela responde a concepciones acerca de la pedagogía, esta escuela responde a realidades, esta responde a necesidades, responde a concepciones en cuanto a pedagogía, de acuerdo con lo más profundo del pensamiento marxista. Y concibe la educación, la formación del hombre vinculado al trabajo productivo, al trabajo creador, de acuerdo con las tradiciones de nuestra patria, de acuerdo con la concepción martiana que también imaginaba la escuela de este tipo. 2. La concepción de esta idea de la formación integral de la personalidad del adolescente se sustenta en el principio marxista martiano de la combinación estudio y trabajo. En consonancia con ello, se crean en la década del 70 las escuelas en el campo a lo largo y ancho del país, tiempo en el que han recibido una atención priorizada por parte de la revolución. En ellas se han formado varias generaciones y cada una ha enfrentado diferentes coyunturas. Su objetivo fue, es y será la vinculación de los estudiantes con el principio martiano de estudio-trabajo, modelo educacional que ha resistido embates y criterios, y que terminó por sufrir los impactos materiales provocados por el periodo especial. A pesar de esto, cada vez más estos centros internos continúan jugando su papel de formadores de personalidades integrales de adolescentes y jóvenes, y cada día se perfecciona en ellos el sistema de la educación, para la elevación de la calidad en la enseñanza, la cual se decide en el aula, en lo fundamental, por el uso que se le dé a los materiales docentes elaborados y por la aplicación de métodos y procedimientos más efectivos que permitan la elevación de la actividad cognoscitiva de los educandos en el proceso docente educativo. El doctor Carlos Rojas al respecto expresó: el reconocimiento del papel del trabajo independiente como vía de la actividad cognoscitiva es una cuestión ampliamente aceptada tanto en la literatura pedagógica como en los profesores y maestros. Sin embargo, todavía no se ha logrado que su aplicación dé todos los frutos que de ella se espera. 3. Esto se debe en gran medida al criterio que existe entre los profesores, de aplicar el trabajo independiente a través de tareas aisladas para el cumplimiento de los objetivos de una u otra clase. Esta vía logrará en cierta medida estimular el desarrollo de la actividad cognoscitiva, pero no el desarrollo consecuente del conjunto de habilidades y hábitos que requiere el estudiante para lograr un elevado nivel de independencia cognoscitiva. Teniendo en cuenta el vertiginoso ritmo con que se producen los nuevos descubrimientos en todas las esferas de actuación y el saber humano se hace, cada vez más evidente que la enseñanza no puede garantizar la preparación acabada que necesitan las jóvenes generaciones para desempeñarse exitosamente en los diferentes contextos de tan dinámico mundo. Esta realidad ha condicionado los derroteros del pensamiento contemporáneo que apunta con sostenida y creciente fuerza al redimensionamiento de las funciones de la profesión pedagógica y sitúa la facilitación del aprendizaje por el profesor y el papel protagónico del estudiante en la construcción de su propio conocimiento en los primeros planos. Por lo que es incuestionable la necesidad de que nuestros estudiantes aprendan a realizar el trabajo independiente, aprendan a estudiar, aprendan a pensar, capacidades estas que no se adquieren de un día para otro. Es necesario un trabajo sistemático, consciente de manera que llegue a sentir la necesidad de adquirir por sí mismo los contenidos. El trabajo independiente permite la solución de las contradicciones que se presentan entre el nivel de conocimiento de los estudiantes y la complejidad de las nuevas tareas, entre lo que posee y entre lo que se le exige. En esta solución el estudiante tiene que tener fe en sí mismo, seguridad en la toma de decisiones,
Debe exigirse horas de laboriosa búsqueda que le permita la autovaloración de sus posibilidades y esfuerzos. También permite desarrollar el colectivismo, porque este trabajo se hace más rico en la medida que los compañeros critican, valoran, aportan. En sentido general contribuyen a la formación y el desarrollo de la personalidad. Este valor tanto instructivo como educativo que se le confiere al trabajo independiente en el aprendizaje se refleja en documentos normativos, orientaciones metodológicas, programas de asignaturas, y en los horarios de los centros docentes, con independencia de su tipo y nivel. Pero en los centros internos forma parte del régimen de vida de la escuela y se norma el fondo de tiempo asignado al mismo, cuestión esta que se debe controlar rigurosamente. No obstante, sería oportuno preguntar: ¿está garantizado en los centros internos el aprovechamiento adecuado del fondo de tiempo asignado para la realización del trabajo independiente con la efectividad que se exige? Observaciones y experiencias prácticas en el ejercicio de la profesión demuestran que no siempre los estudiantes del IP manifiestan interés en el empleo productivo del tiempo asignado para esta actividad y que él mismo tenga la efectividad esperada. Por lo que ha sido interés de la investigación el estudio acerca de la efectividad del trabajo independiente por las siguientes razones. Se ajusta al banco de problemas de la educación física en el municipio. Se hace necesario la toma de conciencia en los profesores y estudiantes acerca de la calidad del trabajo independiente como vía para la elevación de la actividad e independencia cognoscitiva. Es una necesidad lograr en los estudiantes el pensamiento dialéctico independiente y creador a través del trabajo independiente, como componente fundamental de la educación intelectual. El trabajo independiente ha sido abordado por diferentes autores extranjeros como Kleinberg 1972, P. y Pitkasinski 1976, N. Talicina 1985. En nuestro país ha sido objeto de investigación el trabajo independiente por autores como Gladys Valdivia 1988, Carlos Rojas 1982, Alberto Labarrere, 1996, 1998, Pilar Rico 1996, Josefina López 1990. Sin embargo, la literatura consultada no refleja la integración del trabajo independiente a través de un conjunto de actividades que permita elevar la efectividad de tan importante e insoslayable proceso, que permita la asimilación sólida y profunda de los conocimientos. Que es necesario planificar y dosificar como parte consustancial al aprendizaje, que permita lograr la efectividad requerida por los estudiantes y los profesores. Este análisis nos conduce a plantear el siguiente problema. Insuficiente utilización de actividades para la capacitación del docente en el desarrollo del trabajo independiente en las clases de educación física. Fundamentación. En el proceso de enseñanza de la educación física en el municipio de Puerto Padre, se ha podido demostrar que los alumnos presentan problemas en el desarrollo del trabajo independiente orientado por el profesor, lo que se puede comprobar en la falta de motivación por la actividad que realizan. El insuficiente análisis y reflexión para resolver los problemas y la actividad de forma independiente, así como el insuficiente desarrollo de habilidades prácticas. Por otra parte, el profesor todavía ve el trabajo independiente como tareas aisladas de una u otra clase, sin la debida organización que permita una adecuada orientación y control de las tareas docentes y extradocentes que obligue a los estudiantes a actuar de forma independiente y sepan qué van a hacer y cómo lo van a hacer. Cualquiera que sea la fuente de conocimiento que se utilice, lo más importante lo constituye la motivación. Esta se logra cuando se orienta la realización de actividades cognoscitivas que hagan pensar con profundidad y que posibiliten participar activamente en la búsqueda de nuevos conocimientos. En este sentido, la actitud del estudiante hacia el estudio constituye un núcleo importante, y se logra cuando el profesor motiva a los educandos, utiliza eficientemente los medios de enseñanza que exigen un trabajo activo, así como los métodos y los demás componentes del proceso docente educativo, que garanticen en todo momento un vínculo con la vida. Durante las visitas a clases de educación física por parte de los metodólogos del municipio y de otras instancias, unido a los resultados de encuestas realizadas a estudiantes y profesores, demuestran que un gran número de docentes en ejercicio tienen limitados los conocimientos y habilidades necesarias para la orientación de esta actividad en la clase, lo que inhibe cualquier tentativa de indagación y transformación para cumplir cabalmente con su encargo o misión social. Lo anterior demuestra que existe insuficiente utilización de vías y métodos por parte de los profesores para lograr un mejor desempeño de los estudiantes durante el trabajo independiente en la clase. El intercambio de ideas con docentes de mayor experiencia,
directivos del deporte y la apreciación del autor conllevan a inferir que una de las causas de las limitaciones que presentan los estudiantes en el cumplimiento de las actividades independientes radican en una deficiente preparación del profesor para dirigir con calidad el proceso de enseñanza en función del desarrollo de habilidades de trabajo independiente. La importancia de este trabajo se concreta en un conjunto de actividades para la capacitación del docente en el desarrollo del trabajo independiente en la clase de educación física. Utilizando los avances tecnológicos actuales presentes en nuestras escuelas, a diferentes unidades de la asignatura. Objetivo. 1. Elaborar actividades para la capacitación del docente en el desarrollo del trabajo independiente en la clase de educación física. Para cumplimentar esta investigación se trazaron las siguientes tareas de investigación. 1. Determinación de los fundamentos teóricos que sustentan el trabajo independiente. 2. Diagnóstico de la situación actual del proceso de formación y desarrollo del trabajo independiente en la asignatura de educación física. 3. Elaborar actividades para la capacitación del docente que permitan fortalecer el trabajo independiente en la clase de educación física. 4. Validar las actividades para la capacitación del docente que permitan fortalecer el trabajo independiente en la clase de educación física. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.